Ya, muy bien. Entonces, continuando con las actividades del Congreso, toca ahora el tema de este simposio, que es Preeclampsia, nuevos enfoques. Tengo el honor de presidir este simposio que cuenta con la presencia de destacadísimos profesionales, ¿no? y también grandes amigos que han venido, que se reencuentran hoy día con nosotros, como el doctor Paulino Vigil de Gracia, el doctor Jimmy Espinosa, el doctor Pedro Saona también, que está va a aportar en este simposio, y el doctor Enrique Guevara, quien va a ser el moderador. Debo decirles que la preeclampsia, en estos momentos, este tema de preeclampsia, nuevos enfoques, recobra singular importancia, porque justamente el año que ha terminado, el año pasado, 2020, la preeclampsia se ha constituido en la primera causa de muerte materna, con 21.4%. ¿no? Dentro de todo el aumento de muerte materna que ha habido, la preeclampsia ha superado a las hemorragias. Esto significa pues que tenemos nuevos retos, porque el tratamiento de la preeclampsia no solamente implica medidas que pueden ser relativamente adquiridas, como implementar bancos de sangre, etcétera, sino que necesita fundamentalmente agudizar el diagnóstico, y el tratamiento es mucho más complejo. Se necesitan unidades de cuidados intensivos, plasma hemoderivados, plasma fresco congelado, factores de coagulación, administración de plaquetas, fibrinógeno, etcétera. Entonces, es un reto para los profesionales del Perú que estamos luchando contra la muerte materna, afrontar este problema de la preeclampsia, que, como digo, se ha convertido en la primera causa de muerte materna. Y en ese sentido me complace presentar como moderador de este simposio, ¿no? Que, como repito, cuenta con la presencia de los destacados médicos Pedro Saona, el doctor Jimmy Espinosa, el doctor Paulino Vigil de Gracia, a los cuales apreciamos mucho por su presencia constante en estos congresos. Y voy a dejar en uso de la palabra al doctor Enrique Guevara. El doctor Enrique Guevara es secretario de filiales de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es director del Instituto Nacional Materno Perinatal, la ex maternidad de Lima, es coordinador del proyecto de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, FIGO, con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El doctor Guevara también es docente de la Facultad de Medicina de San Marcos y es fellow del Colegio Americano de Ginecobstetricia, ACOG. Entonces, dejo en uso la palabra al doctor Guevara para que haga la presentación de los ponentes en este simposio. Adelante, doctor Enrique Guevara. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Santiago Cabrera, por la presentación. Efectivamente, tengo el agrado de moderar este simposio de obstetricia de preeclampsia, nuevos enfoques. Como muy bien lo ha señalado el doctor Cabrera, la preeclampsia es la primera causa de muerte materna en nuestro país. Y para ir de frente al tema, quisiera presentar a tres distinguidos y experimentados colegas con amplios conocimientos en el tema de preeclampsia. Voy a presentarlos a cada uno primero y luego les daremos el tiempo de 25 minutos para sus exposiciones. El día de hoy nos acompañan el doctor Pedro Saona Ugarte, él es médico especialista en ginecología y obstetricia, doctor en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él además es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es paz presidente de la sección peruana del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, EICOG, paz presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y maestro de la Ginecología y Obstetricia Latinoamericana por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOG. En segundo lugar, tenemos al doctor Jimmy Espinosa, un gran amigo
médico, profesor asociado del Baylor College of Medicine Houston en Texas, diplomado en medicina fetal de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, Reino Unido, y codirector del Centro Fetal de Texas Children's Hospital. Y finalmente quisiera presentar a un colega que siempre de todos esperamos sus ponencias, al doctor Paulino Vigil de Gracia. Él es paz presidente de la sección Centroamérica del Colegio Americano de Ginecólogos, paz presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y exdirector científico de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, FLASOG, en el periodo 2011 al 2017. Como ustedes ven, tenemos tres grandes expositores el día de hoy y sin más, vamos a dar uso de la palabra al doctor Pedro Saona Ugarte para que desarrolle el tema de actualización en la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Doctor Pedro Saona, bienvenido, adelante, usted tiene 25 minutos para su exposición, 5 minutos antes le estaré avisando. Adelante, doctor Saona, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, quiero en primer lugar agradecer al doctor Juan Matsumura, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y al comité organizador de este Congreso Internacional por invitarme a participar con este tema sobre enfermedad hipertensiva en la gestación, con prestigiosos profesores como el doctor Paulino Vigil de Gracia y el doctor Jimmy Espinosa. Vamos a ir al tema sobre clasificación de la enfermedad hipertensiva en la gestación. En primer lugar, manifestar que no tengo conflictos de interés en la elaboración de esta presentación y mencionar que el tema de preeclampsia realmente es un tema apasionante. Ha sido y sigue siendo una enfermedad enigmática, que por más que se está estudiando hay aún cosas que no se han llegado a aclarar. En algún momento, en los años 1700, se consideró que era una toxemia, y se denominaba una toxemia gravídica, en relación a que se pensaba que había una toxina que estaba produciendo todos los hallazgos correspondientes a los signos y síntomas de la preeclampsia en una gestación. No es sino hasta el siglo pasado que empieza ya a identificarse claramente que la preeclampsia es una entidad propia de la gestación y con los avances de la tecnología y las investigaciones se ha determinado que es una enfermedad cuyo origen es multifactorial. No se ha podido establecer absolutamente con certeza cuál es el origen, pero hay dos grandes corrientes que sugieren que tiene una base genética y por otro lado un componente inmunológico. Determinan que el momento de la implantación del trofoblasto es el momento del inicio de las complicaciones a raíz de una inadecuada circulación, una hipoxemia trofoblástica local, que va a iniciar los problemas de un proceso inflamatorio inicialmente local, con luego liberación de sustancias como citoquinas y sustancias reductoras de oxígeno, que vendrían a ser las toxinas que se pensaban en la antigüedad. Lo importante de la enfermedad hipertensiva de la gestación es que, como vamos a ver en la parte de epidemiología dentro de la agenda que vamos a tratar, y su definición y clasificación, es una enfermedad relativamente frecuente. Las estadísticas norteamericanas describen que la hipertensión crónica asociada a la gestación puede presentarse entre 0,9 y el 1,5% de casos. La preeclampsia como entidad propia de la gestación, como hipertensión propia de la gestación, puede reportar según series entre 2 y 10% de los embarazos. Es importante hablar de preeclampsia porque tiene implicancias serias en la salud materna. Se reconoce que aproximadamente 76.000 muertes maternas al año se producen a causa de la preeclampsia o de sus complicaciones. En Latinoamérica, la preeclampsia es responsable del 26% de muertes maternas.
En nuestro país, si bien la preeclampsia se considera como la segunda causa de muerte materna, en algunas ciudades como en Lima ha desplazado la hemorragia como primera causa de muerte materna en Lima. Por otro lado, no solamente es importante porque puede producir la muerte de la mujer, sino que por cada muerte materna a causa de preeclampsia existen entre 50 y 100 mujeres que han sufrido una morbilidad materna extrema. Muchas veces quedan con alguna secuela difícil de manejar o permanente a lo largo de su vida. No solamente afecta a la salud en relación a una posible daño que pueda quedar a nivel del riñón, pulmón, hígado, sino que además incrementa el número de cesáreas al doble en comparación con aquellas pacientes que no tienen una hipertensión en la gestación. No solamente afecta a la madre gestante, sino también afecta a su bebé. Es causa importante de mortalidad perinatal, aumentando hasta 20 meses la mortalidad perinatal a causa de la preeclampsia, directa o indirectamente. Esto explica aproximadamente un 10% de muertes perinatales y esto representa anualmente que 500.000 perinatos mueren a causa de la preeclampsia. Muchas de estas muertes o muchas de estas complicaciones están asociadas a la prematuridad como corolario de tener que tratar una preeclampsia. De otro modo, podría producir la muerte también de la madre. Vamos al punto de definición de hipertensión en la gestación. Para esto, si nosotros nos remitimos a las guías internacionales, hay un consenso en que deberemos utilizar cifras de 140 milímetros de mercurio en la sistólica o de 90 milímetros de mercurio en la diastólica como un dintel para identificar que la paciente tiene hipertensión arterial. Para ello, el paciente tiene que cumplir requisitos. Esta presión arterial elevada se repita por lo menos en 2 oportunidades, 4 horas de diferencia entre una toma y la otra. Yendo a este punto sobre la medición de la presión arterial, también es importante reconocer que se debe estandarizar cómo es que se debe tomar la presión arterial para no tener diagnósticos falsos positivos o falsos negativos. Las guías del Colegio Americano, de las cuales ha participado el doctor Espinosa en las 2 últimas bulletins relacionados a hipertensión, mencionan que la paciente debe estar en reposo, al menos sentada 10 minutos, con los pies apoyados en el piso y la espalda apoyada en un respaldar. El brazo debe estar a la altura del corazón, el manguito del tensiómetro debe ser apropiado a la circunferencia del brazo de la paciente y recomendar que la paciente no haya consumido por lo menos 30 minutos antes alguna sustancia estimulante como puede ser alguna bebida con cafeína. En los últimos años han habido algunas modificaciones en relación a la definición de hipertensión arterial en la población general. Esta clasificación de la hipertensión promovida por la American Heart Association y la American College of Cardiology reclasifican a la hipertensión arterial en la población general en pacientes con presiones normales cuando esto es menos de 120/80, presiones arteriales elevadas cuando están en la sistólica entre 120 a 129 o diastólica entre 80 y 89. Hipertensión de tipo 1, si la paciente tiene una presión entre 130 y 139 o diastólica entre 80 y 89. Y la presión arterial de tipo 2, que es la que siempre hemos manejado, cuando la sistólica es de 140 más, la diastólica de 90 o más. Esta información difundida por estas 2 prestigiosas instituciones se debe a que los casos de presión arterial elevada que hemos mencionado o la hipertensión de tipo 1 con esta nueva clasificación puede ser modificada con cambios en el estilo de vida y esto podría modificar los riesgos que presentan estos niveles de presión arterial a largo plazo. Por otro lado, también estas 2 sociedades científicas
recomiendan que en pacientes no embarazadas que tengan una hipertensión arterial de tipo 1 con factores de riesgo podrían verse beneficiadas de inicio con tratamiento farmacológico, no esperar a que la paciente tenga una hipertensión de tipo 2. Esto determinó que el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología hiciera un pronunciamiento justamente en el último Practice Bulletin del año pasado, en el cual explican que no sería conveniente dar un punto de corte de la American Heart Association para diagnóstico de hipertensión arterial, basándose en el hecho de que todavía no se conocen qué efectos podrían tener esta modificación en la salud de la mujer en edad reproductiva a largo plazo o en el desarrollo de la gestación y el perinato. En este sentido, también llaman la atención a que si una paciente en los primeros controles de gestación antes de las 20 semanas encontrara con una hipertensión de tipo 1 de acuerdo a la American Heart Association, ellos reconocen que esas pacientes requerirían un control más exigente. El hecho de que sí se ha evidenciado en algunos estudios de cohorte y estudios de seguimiento que estas pacientes podrían tener un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, diabetes gestacional o la necesidad de un parto pretérmino por algún motivo materno o fetal. En ese sentido, no es que la paciente requiere iniciar tratamiento para esta hipertensión de tipo 1 antes de las 20 semanas, sino un mayor control durante el embarazo. También se menciona que el diagnóstico de hipertensión debería basarse en cifras absolutas de 140 en la sistólica y 90 en la diastólica. No se recomienda utilizar el incremento de 20 milímetros en la sistólica o 15 en la diastólica sobre presiones arteriales basales, que en el seguimiento de estas pacientes con estas variaciones no se ha determinado que las pacientes tengan mayores complicaciones. La población general no tiene estos incrementos. En ese sentido, repetimos que los diagnósticos deben basarse en cifras absolutas y en medidas con 4 horas diferentes. Una vez que hemos definido la hipertensión, podemos hablar de lo que es la clasificación de la hipertensión. El CIE-10 reconoce hasta 7 diferentes categorías, por así decirlo, de hipertensión arterial asociadas en el embarazo. Las dos primeras, el O10 y el O11, están referidos a hipertensión preexistente, sean con proteinuria o sin proteinuria. Y las pacientes con hipertensión gestacional, es decir, aquella que se identifica por primera vez en el embarazo, también en 2 categorías, aquella que no tiene proteinuria, O13, y aquella con proteinuria, la O14. Se diferencia en los casos de eclampsia, en el paciente que tiene convulsiones en casos de preeclampsia, en el O15, y hay una determinación para lo que es la presencia de proteinuria gestacional sin hipertensión con la categoría 12. Finalmente, si la paciente no puede ser calificada en ninguna de estos niveles, queda la clasificación O16. Entonces, ¿cómo se traduce esta clasificación de las CIE-10 en relación a las guías internacionales, fundamentalmente del ACOG y del NICE? Estas dos sociedades conocen los diferentes términos: hipertensión gestacional, que sería la O13, preeclampsia sería la O14, preeclampsia severa, también la O14, hipertensión crónica, que podría ser O10 u O11, hipertensión crónica con preeclampsia, O10 u O11 más O14, y me he atrevido a colocar ahí también la hipertensión de bata blanca, que si bien no es una clasificación de hipertensión en la gestación, mencionada en algunas guías como un diagnóstico a tener en consideración, porque si bien es una hipertensión que solamente se presenta en el consultorio cuando el médico o la obstetriz toma la presión arterial, no se manifiesta cuando la paciente se hace su control domiciliario, se ha visto que esas pacientes también tienen un 15% de riesgo de posteriormente desarrollar preeclampsia o alguna otra complicación. Por lo tanto, el término de hipertensión de bata blanca hay que tomarlo en consideración, sobreestimarlo, pero tampoco
no darle la importancia que podría tener este motivo. En relación al diagnóstico, podemos decir que la hipertensión gestacional, lo habíamos mencionado, es aquella paciente que presenta presión arterial elevada con las definiciones que hemos hecho después de las 20 semanas y en la cual no hay ninguna evidencia de daño en órgano blanco, sea a través del examen clínico, de la presencia de sintomatología o de los exámenes auxiliares. Por lo tanto, para poder tener exactamente qué tipo de hipertensión tiene la paciente, es necesario completar la evaluación con exámenes auxiliares. Y los exámenes auxiliares recomendados en este caso son un hemograma completo con registro de plaquetas, una evaluación de las enzimas hepáticas y una evaluación de la función renal a través de un dosaje de creatinina, quizás de ácido úrico. Finalmente, identificar la presencia de proteinuria, y las guías recomiendan mejor utilizar la relación de proteína-creatinina con una muestra de orina al azar, pero si esto no se pudiera disponer, de las tiras reactivas. En relación al valor de la tira reactiva, algunas guías recomiendan utilizar 2 cruces como el dintel para identificar al paciente potencialmente si está haciendo una proteinuria que podría significar. Después, una positiva, el Placental Growth Factor. En las últimas guías del NICE recomiendan que estas pacientes en las cuales se identifica hipertensión arterial entre las 20 y 35 semanas, y en las cuales aún no hay evidencia de preeclampsia por exámenes de laboratorio o por la clínica, y presentar growth factor podría identificar si esta paciente podría estar evolucionando a una en los próximos días. Es así que utilizan un punto de corte de menor de 12 para mencionar que la paciente tiene está evolucionando a una preeclampsia. Si es menor de 100, probablemente aleja el diagnóstico que la paciente vaya a desarrollar preeclampsia en los próximos 7 días. Por lo tanto, lo menciono, en algunos centros podrían utilizar este examen auxiliar para poder clasificar mejor a aquellas pacientes con hipertensión arterial uno tiene un diagnóstico de preeclampsia. Definiríamos preeclampsia cuando, además de la presión arterial elevada, identificamos una proteinuria mayor a 300 miligramos por 24 horas y no habría ningún otro signo de alteración de un órgano blanco. Y reservaríamos el diagnóstico de preeclampsia severa para aquellas pacientes que tienen, además de la hipertensión arterial, una identificación en algún órgano blanco, un daño en un órgano blanco, pacientes de más de 20 semanas, o síntomas que lo pueden sugerir, como el dolor en el hipocondrio derecho, la presencia de edema pulmonar, trastornos visuales, o cefalea, que no lo han presentado antes y que no ceda al tratamiento con paracetamol. Entonces, la preeclampsia severa es aquella paciente con hipertensión arterial en la gestación con un daño en órgano blanco. Las últimas guías del GACOG también sugieren utilizar el signo de preeclampsia severa para aquellas pacientes que tengan nivel de presión arterial igual o más de 160/110, aunque no tengan una evidencia de daño en órgano blanco, sea clínicamente o a través de los exámenes de laboratorio. Por lo tanto, estas pacientes que solamente tienen hipertensión arterial en esos dinteles deberían ser manejadas como una preeclampsia severa. Los exámenes que van a permitir diferenciar o identificar el daño en órgano blanco, al igual que en los casos de hipertensión gestacional, en los cuales se descarta que tengan alguna alteración. En este caso sí vamos a verificar si la paciente tiene o menos de 150.000 plaquetas, o que tiene evidencia de una hemólisis al nivel de la lámina periférica, o que hay un incremento de la creatinina por encima de 1.2, o las transaminasas oxalacéticas por encima de 70, o evidencia de incremento de bilirrubina indirecta como significado de hemólisis intravascular. En relación a la evaluación de la proteinuria, es muy práctico el uso de la proteína creatinina al azar en una orina simple con un punto de corte de 0.3 y eventualmente, si esto se confirma, quizás hacer el examen de 24 horas para hacer una evaluación de función renal a través de una depuración de creatinina.
El diagnóstico de hipertensión crónica usualmente es un diagnóstico que antecede al embarazo. Algunas pacientes conocen su diagnóstico, incluso están en tratamiento antes del embarazo. En otros momentos esta paciente no conoce sus niveles de presión arterial antes del embarazo y se le identifica la hipertensión arterial desde las 20 semanas de gestación. En este sentido, es importante identificar si la paciente tiene una hipertensión crónica, es conocida antes del embarazo, si es que ella está o no en tratamiento. Y es importante que tanto los cardiólogos, los médicos generales que manejan pacientes en edad reproductiva con hipertensión arterial aconsejen una consulta preconcepcional que permita evaluar adecuadamente cuál es el estado de salud de la paciente, cuál es el tratamiento que está recibiendo, eventualmente si está recibiendo alguna sustancia, alguna droga que pueda ser teratogénica, como los inhibidores de la enzima convertidora o los bloqueadores de la angiotensina 2 o tiazidas, modificar el tratamiento por una droga antihipertensiva que no conlleve los riesgos de teratogenicidad. También es importante, si la paciente tiene una hipertensión arterial crónica, identificar si esta es una hipertensión esencial o secundaria o un daño renovascular o un problema de feocromocitoma o alguna otra causa antes de que salga embarazada. Los exámenes que se deben hacer a estas pacientes, como decía, realmente una consulta preconcepcional o eventualmente la paciente se diagnostica en las primeras 20 semanas, hacer una evaluación completa de si es que esta paciente ya tiene una alteración en algún daño en órgano blanco previo, como puede ser identificar cuál es la función renal a través de una depuración de creatinina y una fluoría 24 horas, determinar si la paciente tiene niveles adecuados de plaquetas y examinasas, ver cómo están sus electrolitos, sobre todo el potasio, y evaluar cuál es la condición del músculo cardíaco a través de un ecocardiograma o un electrocardiograma. Y esto va a ser importante porque estas pacientes, si se identifica que tienen una alteración entrando al embarazo, poder determinar si esta hipertensión se agrega una preeclampsia, es fundamental conocer cuáles han sido sus valores basales y hacer el seguimiento para determinar si es que no había un daño en órgano blanco y este aparece después de las 20 semanas, entonces estaremos hablando de una hipertensión crónica con preeclampsia. O si esta paciente que tenía una hipertensión arterial controlada con un medicamento, que vemos que después de las 20 semanas este mismo medicamento, la misma dosis, no logra controlar la presión arterial. Entonces estaremos hablando de la hipertensión crónica con preeclampsia. Finalmente, cuando tenemos que hablar sobre clasificación de la hipertensión en la gestación, no quiero dejar de mencionar que es fundamental conocer la edad gestacional de la paciente. Y esto es importante de modo que la paciente tenga un control prenatal temprano y precoz, idealmente con una ecografía entre las 11 y 13 semanas, que permita establecer adecuadamente cuál es la edad gestacional. Eventualmente, cuando identifiquemos la hipertensión arterial, tratar de determinar si esta hipertensión arterial la estamos identificando en una gestación en término temprano, es decir, entre las 24 y 30 semanas, 6 días, o una hipertensión en el término tardío, entre las 24 semanas, entre 6 semanas, 6 días, es una hipertensión identificada a término cuando la gestante tiene más de 37 semanas. Finalmente, el término de pretérmino extremo es un término que debe reservarse para aquellas gestaciones identificadas con hipertensión antes que el feto sea viable. Y si bien consideramos un límite en la literatura en 24, esto podría variar en diferentes unidades de atención, dependiendo cuál es la posibilidad de sobrevida de los fetos en las unidades de cuidados intensivos donde estamos trabajando. Eventualmente pueden ser 24, puede ser 26 o puede ser 28 semanas, por lo tanto sería pretérmino extremo de viabilidad, podría variar en estas diferentes unidades de cuidado intensivo neonatal. En conclusión, el diagnóstico de hipertensión en el embarazo debe utilizar el índice de 140/90 y es, digamos, un consenso internacional. El Colegio Americano no recomienda utilizar la nueva clasificación de hipertensión de tipo 1 de la American Heart Association de diagnóstico de hipertensión en la gestación, por lo menos por el momento.
reconocer que el diagnóstico de hipertensión en la gestación es un proceso dinámico que puede cambiar a lo largo del embarazo, del parto, incluso del postparto, lo cual determina que los cuidados deban hacerse con la misma meticulosidad. Estamos manejando una paciente con hipertensión gestacional como si estuviéramos manejando una paciente con una preeclampsia severa, porque una hipertensión gestacional debe migrar a una preeclampsia severa en horas o días. Finalmente, la importancia de reconocer que la edad gestacional es importante para decidir cuál es el mejor momento de terminar la gestación. Finalmente sabemos que es el tratamiento definitivo de la hipertensión gestacional y la preeclampsia como un dato final. Muchas gracias. Estaremos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Pedro Saona, por su excelente exposición. Nos ha aclarado muchos conceptos. Y ahora, sin más, vamos a dejar en uso la palabra al doctor Jimmy Espinosa, quien va a desarrollar el tema del diagnóstico y manejo de la preeclampsia severa. Bienvenido, doctor Jimmy Espinosa. Adelante, tiene usted 25 minutos. Estimado doctor Pedro Matsumura Casano, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, doctor Luis Mesa Santibáñez, secretario de Acción Científica, miembros de la sociedad, colegas y amigos. No tengo conflictos de interés con el contenido de esta presentación. Gran parte del contenido que voy a discutir está resumido en el último boletín práctico del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que yo tuve el honor de preparar junto a unos otros colegas familiarizados con el diagnóstico y manejo de la preeclampsia. Ustedes ya están familiarizados con la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo que acaba de discutir el doctor Saona. Yo voy a discutir los criterios y el manejo de la preeclampsia con signos de severidad. Y los signos de severidad incluyen una presión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio o mayor y una presión arterial diastólica de 110 milímetros de mercurio más en 2 ocasiones por al menos 4 horas de diferencia. Pero algo muy importante que tenemos que recordar es que la terapia se puede comenzar antes, inclusive después de algunos minutos, si estas lecturas de la presión arterial son persistentes. El otro criterio de severidad es una trombocitopenia definida como un recuento de plaquetas por debajo de 100.000 microlitros por 100.000 por microlitro de sangre, una elevación de las enzimas hepáticas al doble de lo habitual, así como el dolor epigástrico persistente. El otro criterio es una creatinina por encima de 1.1 miligramos por decilitro o un incremento al doble de las concentraciones de creatinina, el edema pulmonar y una cefalea persistente que no responde a la medicación usual. Y finalmente los cambios visuales. Entonces, básicamente lo que nosotros sabíamos en el pasado como signos claramente de severidad de la enfermedad. Los objetivos en el manejo de la preeclampsia con signos de severidad incluyen la prevención de las convulsiones, así como reducir la presión arterial para prevenir básicamente 4 cosas: insuficiencia cardíaca congestiva, isquemia miocárdica, lesiones o insuficiencia renal, así como accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos. La evidencia del valor de sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones está basado en un estudio clásico que se refiere como el MACPI. Este estudio fue un estudio randomizado que incluyó más de 10.000 participantes y 2/3 de ellos estaban en países en desarrollo. En este estudio, la tasa de convulsiones, como pueden ver en el recuadro rojo, se redujo en más de la mitad con el tratamiento. Sin embargo, cuando uno revisa bien el documento, la reducción en la tasa de eclampsia no fue estadísticamente significativo cuando el análisis se estratificó de acuerdo a los países desarrollados versus países en desarrollo. Este de acá es otro estudio randomizado que incluyó 222
2 mujeres con preeclampsia severa. La preeclampsia severa en este caso, y fíjense ustedes, eso fue publicado en el año 1998, se definió como 2 o más de las siguientes características: una presión arterial diastólica igual o mayor de 110 milímetros de mercurio, y ellos no incluyeron un punto de corte de la presión sistólica, y también una proteinuria significativa, así como signos de eclampsia inminente. Como ustedes saben, en el último boletín, ya de las 2 últimas guías de manejo de preeclampsia ha eliminado la proteinuria como un criterio de diagnóstico de preeclampsia. Pero bueno, este es un estudio clásico que fue publicado antes de esas 2 guías, y cuando uno revisa los resultados de acá, también hubo un solo caso de eclampsia entre las 345 para 3.2% versus 0.3% en la prevalencia de eclampsia. Algo que es importante es que este estudio también demuestra que el riesgo de eclampsia en mujeres con preeclampsia con signo de severidad es bajo, ya que la mayoría de pacientes con preeclampsia con signo de severidad que estuvieron en el grupo de placebo no tuvieron convulsiones. Solamente ocurrió esto en el 3.2% de los casos. En esta revisión de la literatura, el Dr. Baha Sibai, quien en mi opinión, así como la opinión de muchos de ustedes, es una de las autoridades máximas en el estudio de preeclampsia, y él aclara que el sulfato de magnesio es efectivo en el manejo de la preeclampsia con signo de severidad, pero deja abierta la posibilidad o la necesidad de estudios adicionales en preeclampsia sin signo de severidad. En este sentido, no hay un consenso para el uso profiláctico del sulfato de magnesio para la prevención de convulsiones en mujeres con hipertensión gestacional o en preeclampsia sin características, sin signo de severidad. Estos son 2 pequeños ensayos randomizados también, que incluyen un total entre las 2 de más de 5.000 pacientes que fueron asignadas a placebo o en los cuales el sulfato de magnesio fue asignado a un grupo con placebo o de otros sulfatos de magnesio, aquellas que tenían preeclampsia sin rasgos de severidad. Y en este estudio no hubo diferencias significativas en la proporción de mujeres que progresaron a preeclampsia con signo de severidad, pero cuando uno hace el análisis estadístico no había suficiente poder para poder cambiar el manejo clínico de la preeclampsia en estos momentos, por lo cual esta evidencia es limitada. De acuerdo a la revisión que hicimos para el último boletín, se ha calculado que 129 mujeres necesitan ser tratadas para prevenir un caso de eclampsia en casos que son asintomáticos, o sea, aquellas preeclampsias que no tienen signo de severidad. Sin embargo, en el caso cuando hay síntomas de severidad, incluyendo cefalea intensa, visión borrosa, fotofobia, etc., el número necesario para tratar es 36. Y por esa razón, este es el grupo que se va a beneficiar más del uso del sulfato de magnesio. Como ustedes saben, la eclampsia es la manifestación convulsiva de los trastornos hipertensivos del embarazo. Las convulsiones pueden ser tónico-clónicas, pueden ser focales o multifocales, en ausencia de otras condiciones como epilepsia, isquemia o infarto del cerebro, hemorragia intracraneal o inclusive consumo de drogas. Sin embargo, estos diagnósticos, que son dentro del diagnóstico diferencial, son más probables en el caso de que las convulsiones ocurran 48 a 72 horas después del parto, o cuando las convulsiones todavía ocurren a pesar de que la paciente está recibiendo sulfato de magnesio. La eclampsia es una causa muy importante en muerte materna. Las convulsiones pueden provocar hipoxia, trauma, neumonía por aspiración, y algunas mujeres pueden tener deterioro de la memoria y función persistente. Hay algunos estudios que han demostrado de que hay una pérdida permanente de la materia blanca, en algunos estudios hechos con resonancia magnética, y después de la eclampsia en alrededor de un 25% de las pacientes que tuvieron eclampsia. Sin embargo, esta imagen de daño en la sustancia blanca no se traduce en déficits neurológicos significativos.
Una proporción significativa de pacientes que han tenido eclampsia, esto ha ocurrido abruptamente, sin signos o síntomas de advertencia. Y esto es importante porque la noción de que la preeclampsia tiene una progresión lineal natural, desde la preeclampsia sin signo de severidad a preeclampsia con signo de severidad y eventualmente convulsiones, es un concepto inexacto. Esto está basado en un estudio publicado ya hace algún tiempo en el Reino Unido. Es un análisis a nivel nacional de casos de eclampsia, en los cuales se observó que un tercio, 38% de los casos de eclampsias, la convulsión se produjo sin ningún tipo de documentación de hipertensión o proteinuria. Entonces, esto es muy importante recordar que hay una progresión lineal de preeclampsia sin signo de severidad a preeclampsia con signo de severidad y eventualmente a eclampsia. Porque en un tercio de los casos esto puede ocurrir en forma más que todo súbita. En relación al manejo de la eclampsia, estoy seguro que ustedes siguen estos pasos, y los pasos iniciales incluyen las medidas de apoyo básicas, como la prevención de lesiones maternas, lógicamente colocar a la paciente en un depósito lateral, prevención de la aspiración, administración de oxígeno, así como el control de los signos vitales, incluyendo el monitoreo de la saturación de oxígeno. Posteriormente ya se dirige la atención a la administración de sulfato de magnesio. La mayoría de las convulsiones son autolimitadas, y algo que tenemos que recordar de que el sulfato de magnesio no es necesario para detener la convulsión, sino más bien para prevenir las convulsiones recurrentes. Durante las convulsiones eclámpticas generalmente hay deceleraciones prolongadas, incluso bradicardia fetal y a veces un aumento de la contractilidad uterina y el tono de línea de base. No es inusual de que haya una hipoxia e hipercardia transitoria, pero después de las convulsiones se pueden ver también deceleraciones recurrentes, taquicardia y reducción de la variabilidad. Estas, en mi opinión, en general no son razones para indicar el parto. El parto solamente se justifica una vez de que haya estabilización de la hemodinámica materna, a no ser lógicamente de que esto está asociado a un desprendimiento de placenta. Pero si uno puede estabilizar la madre desde el punto de vista hemodinámico, ahí es donde se puede considerar cuál es la vía del parto, que puede ser vaginal o por cesárea. Y generalmente una vez que se reanima a la madre después de las convulsiones, generalmente el trazado fetal en el monitor se normaliza. Cuando las convulsiones se repiten, se puede agregar unos 2 a 4 gramos de sulfato de magnesio o por vía endovenosa por unos 5 minutos. Y en casos refractarios al sulfato de magnesio se puede utilizar amorrabital sódico, 250 miligramos endovenoso en 3 minutos, tiopental o fenitoína, a una velocidad como está descrito en la diapositiva, de 50 miligramos por minuto. Pero lógicamente tenemos que tener a la mano el acceso a anestesia para poder hacer una intubación endotraqueal y ventilación asistida en una unidad de cuidados intensivos. Y también debe considerarse en estos casos la posibilidad de hacer una tomografía o una resonancia magnética para documentar de que no haya lesiones como un sangrado o intracerebral. En relación al momento del parto, en mujeres con preeclampsia con signo de severidad por debajo de 34 semanas de gestación, con condiciones maternas y fetales estables, el manejo expectante se puede considerar. El manejo expectante de la cesárea temprana con características con signos de gravedad se ha demostrado que puede prolongar el embarazo por 1 a 2 semanas y no está asociado a un riesgo materno bajo y está asociado lógicamente a una mejoría del pronóstico neonatal. Sin embargo, esto tiene que hacerse en unidades que tengan un apoyo para el monitoreo materno y fetal adecuado. Durante el manejo expectante, el parto se recomienda en cualquier momento en caso de que haya un deterioro, lógicamente, de la situación materno-fetal. Y en esta diapositiva que está en inglés están algunos de los criterios que en todo caso prevendrían el manejo expectante. En el caso de que haya presiones sanguíneas en el rango de severidad que no responden a la medicación, hay dolores de cabeza persistentes refractarios al
del tratamiento, dolor epigástrico o dolor superior derecho que no responde a los analgésicos, alteraciones visuales, el déficit motor, el infarto de miocardio, lógicamente, el síndrome de HERP, que lógicamente sería una contraindicación para el manejo expectante, la evidencia de una disfunción renal nueva o que empeora, ya sea una creatinina sérica mayor de 1.1 miligramos por decilitro o el doble del valor inicial, la presencia de edema pulmonar, la sospecha de desprendimiento de placenta, una prueba fetal anormal, lógicamente, en el monitoreo. La muerte fetal también, lógicamente, es una indicación para la terminación del embarazo. Y así como hay fetos en los cuales no hay una expectativa de que vayan a sobrevivir, ya sea porque la preeclampsia severa ha ocurrido antes de que de la viabilidad fetal. En Estados Unidos, viabilidad en muchos centros es entre 23 y 24. En cada uno de los países ellos tienen que determinar cuál es la viabilidad, pero si es que debido a la poca expectativa de sobrevida, en casos en los cuales la preeclampsia severa ocurre antes de viabilidad, la consideración con respecto al bienestar fetal no es tan importante como la consideración del estado materno. Y algo que es importante desde el punto de vista de Doppler es cuando hay evidencia de flujo diastólico revertido persistente en la arteria umbilical, también es una indicación para evitar el manejo expectante de una preeclampsia con signo de severidad. Estos son las diapositivas a las cuales me refería y vamos a proceder con las siguientes. Hay dos ensayos controlados aleatorios de parto inmediato comparado con el manejo expectante de la preeclampsia antes de la semana 34 con signo de severidad. Y estos estudios demostraron que el manejo expectante, como les decía, se asocia a una mayor edad gestacional en el parto y mejores resultados neonatales. Estas observaciones han sido comprobadas y reiteradas en todo caso por una revisión sistemática en el Cochrane. Sin embargo, algo que es importante para nuestra realidad es qué ocurre en países en desarrollo. Y este es un estudio multicéntrico aleatorizado que ha sido publicado por el doctor Vigil de Gracia y el autor también incluye al doctor Burmiel. En este estudio compararon también de forma randomizada el uso de ya sea parto inmediato o si no manejo expectante, y los autores demostraron de que no había un beneficio con el manejo expectante de la preeclampsia cuando los signos de gravedad se veían entre la semana 28 y la semana 34. Entonces estos diferentes resultados pueden ser un reflejo más que todo de las limitaciones de los cuidados intensivos neonatales en países o en instituciones con bajos recursos. Algo importante es ver cuál es el rol de otros medicamentos como por ejemplo la benzodiazepina y la fenitoína. Y el uso de estos dos fármacos se justifica solamente en el contexto del tratamiento antiepiléptico o cuando el sulfato de magnesio está contraindicado o no está disponible. Por ejemplo, está contraindicado cuando hay casos de miastenia gravis, cuando hay hipocalcemia, insuficiencia renal moderada grave, isquemia miocárdica o un bloqueo cardíaco o miocarditis. Entonces, solamente para reiterar que se puede utilizar fenitoína y diazepam, no son tan eficientes en prevenir las convulsiones como en el caso de el sulfato de magnesio, pero se pueden utilizar en estos casos nuevamente para reiterar en caso de miastenia gravis, hipocalcemia, insuficiencia renal moderada, isquemia cardíaca y bloqueo cardíaco o miocarditis. En relación a cuál es el rango terapéutico del sulfato de magnesio, todavía no hay certeza de cuál es el mejor rango terapéutico. Sin embargo, el rango que se considera en la literatura es de 4 a 7 miliequivalentes por litro o 5 a 9 miligramos por decilitro.
y acá pueden ver algunos de los signos de toxicidad, por ejemplo la pérdida de los reflejos patelares cuando está por encima de los 7 mil-equivalentes por litro o por encima de 9 miligramos por litro. Y pueden ver que por encima de 10 mil-equivalentes hay riesgo de parálisis respiratoria, y por encima de 25 mil-equivalentes hay un mayor riesgo de arresto cardíaco, de falla cardíaca. En relación al control de la presión arterial, el fármaco que más se utiliza en nuestras instituciones es el abetalol. La dosis usual es de 20 miligramos en bolo, seguido por 40 miligramos si esto no funciona, en 10 minutos, y luego 80 miligramos cada 10 minutos y hasta llegar a una dosis máxima de 220 miligramos. La dosis acumulativa máxima debería ser de 300 miligramos, y en forma alternativa, si esto no funciona, se puede utilizar una infusión endovenosa constante de 1 a 2 miligramos por minuto. El otro agente que también se utiliza frecuentemente es la hidralacina. La dosis usual para el manejo antihipertensivo es de 5 a 10 miligramos por vía endovenosa cada 15 a 20 minutos hasta lograr una respuesta deseada. Y luego una dosis acumulativa máxima de 20 miligramos o una infusión endovenosa constante de 0.5 a 10 miligramos por hora. Y finalmente, algo que en realidad se utiliza en muchos centros acá también y que tiene la ventaja de no requerir un acceso endovenoso es el nifedipino por vía oral. La dosis es de 10 a 20 miligramos oral y se puede repetir en 20 minutos si es necesario, y luego se puede dar 10 a 20 miligramos cada 2 a 6 horas. Y la dosis máxima del nifedipino es de 180 miligramos, y como les digo, la ventaja de esto es que en forma inicial no se requiere el acceso endovenoso en casos de que el acceso endovenoso fuera limitado, por ejemplo, en pacientes que tengan obesidad mórbida. En relación a los efectos colaterales y las contraindicaciones, el abetalol generalmente no está asociado a mucha taquicardia y tiene menos efectos colaterales, pero es importante recordar que está contraindicado en pacientes con asma, en pacientes que tienen enfermedad miocárdica, particularmente aquellos que tienen falla de bomba y en aquellos que tienen función cardíaca descompensada. La hidralacina está asociada con una mayor frecuencia de hipotensión, hay mayor frecuencia de dolores de cabeza, irregularidades de ritmo cardíaco, y el nifedipino frecuentemente, más que la taquicardia refleja, está asociado con cefalea. Y a veces la cefalea es la que previene continuar con ese manejo. Entonces, esto se puede lógicamente ajustar a las necesidades de la paciente y de la institución, dependiendo de las drogas que tienen a la mano. Algo que es importante nuevamente es de que la indicación para el control de la presión arterial en forma aguda se indica cuando la sistólica está por encima de 160 o la diastólica de 110. Y la idea no es normalizar, sino más bien tratar de mantener la diastólica alrededor de 150 o 140 y la sistólica y la diastólica alrededor de 100, porque la normalización de la presión arterial puede estar asociado a una menor perfusión placentaria y puede estar asociado a una anomalía en el trazado fetal. Nuevamente, la hidralacina y el abetalol son los agentes utilizados, y nuevamente esta es una revisión sistemática que está en la diapositiva, que incluyó más de 3.000 pacientes en los cuales no encontraron una diferencia significativa comparando la hidralacina y el abetalol, o entre la hidralacina y los bloqueadores de canales de calcio. Así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo voy a hacer. La idea era un sumario, un resumen de la evidencia con respecto al manejo de la preeclampsia con signo de severidad. Lo más importante es recordar en qué momento se puede utilizar los fármacos antihipertensivos, y recordar que los dos objetivos más importantes del manejo de estas pacientes es, uno, la prevención de las convulsiones y claramente su
sulfato de magnesio es el fármaco preferido para hacer esto. Y nuevamente el segundo objetivo es el manejo de la hipertensión severa aguda, y tenemos 3 fármacos. En mi centro generalmente preferimos utilizar el abetalol por vía endovenosa, pero como les digo, no infrecuentemente, ya sea por cuestiones logísticas o por cuestiones prácticas, podemos utilizar el nifedipino por vía oral, justamente porque no requiere un acceso inmediato a la vía endovenosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jimmy Espinosa, por su excelente presentación y le agradecemos. Ahora vamos a dar paso al doctor Paulino Vigil de Gracia, quien nos desarrollará el tema manejo conservador de preeclampsia, no hacerlo. Adelante, doctor Paulino Vigil de Gracia. Manejo conservador de preeclampsia severa. Vamos a desglosar lo que tenemos desde el punto de vista de la evidencia. Y aquí empezamos a compartir con ustedes preeclampsia con criterios de severidad, manejo conservador. Veamos, el objetivo que me trazo con esta conferencia es resaltar los criterios de severidad de preeclampsia, la evidencia según edad gestacional con respecto a este manejo conservador o no de preeclampsia severa, y mostrar las complicaciones que se generan con este manejo conservador de preeclampsia severa. La definición de preeclampsia debe quedarnos muy clara. Hay 3 conceptos que debemos meter para definir preeclampsia. Uno, que se trata de una mujer embarazada o puérpera, es decir, una época de la vida de la mujer embarazada con 20 semanas o más, o puerperio. Ese puerperio puede ser hasta 2 o 3 meses después. En esa paciente embarazada o puérpera debemos encontrar presión arterial elevada por primera vez, aparecía luego las 20 semanas en el puerperio, 140, 90 o más, que se repite en un lapso mínimo de 4 horas o un lapso máximo de 7 días. Y además debe existir la presencia de proteinuria por primera vez, 300 miligramos más en orina de 24 horas, o tira reactiva 2 o 3 cruces positivas persistentemente, o la relación proteína-creatinina .3 o más. Eso es lo que es preeclampsia por definición. Hay criterios de severidad muy claros, muy definidos. Aquí pongo lo que dio la FLASOC, la Federación Latinoamericana de Obstetricia, en el año 2012, donde uno de esos criterios hace severa a la paciente que ya definimos con preeclampsia, por ejemplo, crisis hipertensiva, 160 o más, 110 o más, alteraciones o síntomas de pacientes como cefalea persistente, alteraciones auditivas, visuales, epigastralgia, náuseas y vómitos, y todo esto ante una preeclampsia. Hablamos del criterio de gravedad, complicaciones como síndrome GEL, edema cerebral, edema retina, desprendimiento de retina, edema pulmonar, hematoma, ruptura hepática, síndrome GEL, alteraciones del laboratorio sin aún llegar a una complicación como por ejemplo una insuficiencia renal, alteración del perfil de coagulación sin ser una coagulación intravascular diseminada o un síndrome GEL, alteración de la enzima hepática. Estos son criterios de gravedad. Oliguria, la proteinuria elevada ya no se considera un criterio de gravedad. Ya ustedes saben que una paciente puede ser preeclampsia grave o severa, incluso sin tener proteinuria. La restricción de crecimiento es otro tópico debatible, pero que la mayoría de la evidencia sustenta que es un criterio de gravedad, óbito y etcétera. Aquí podemos ver todos los criterios de gravedad. Uno de ellos te hace la definición de preeclampsia grave o severa, y señalando los 2 que han sido excluidos por el Colegio Americano, pero la Sociedad para el Estudio de la Hipertensión y Embarazo acepta estos criterios como criterios de gravedad. Bien, por edad gestacional entonces veamos, más de 36 semanas, es decir, un embarazo a término. ¿Qué hay con esto? No hay estudios en preeclampsia severa, porque todo paciente con preeclampsia severa de 37 semanas o más se interrumpe, pero hay un estudio clínico realizado, el HyperTal One, por ejemplo, que es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, que se hizo con el objetivo de ver si la paciente con hipertensión gestacional o preeclampsia, la mal llamada preeclampsia leve, le iba igual o mejor interrumpiéndolo o dejaba conservadoramente.
los criterios fueron, los resultados fueron muy claros. La inducción de la labor se asocia con menos complicaciones maternas sin ningún beneficio desde el punto de vista neonatal. Entonces, independientemente que se llame preeclampsia grave, preeclampsia severa o preeclampsia leve o hipertensión gestacional, más de 36 semanas no tiene ningún criterio, ningún objetivo, ningún beneficio de darle manejo conservador. Entonces vamos bajando ahora 34 a 37 semanas. ¿Qué encontramos aquí? Hay un par de estudios ya realizados. Por ejemplo, el primer estudio de hipertensión gestacional y preeclampsia, la más llamada leve, el HYPERTAT 2, por ejemplo, fue publicado en el año de marzo del 2015. Este estudio, que es un estudio también clínico utilizado muy, muy interesante, nos muestra que aumenta las complicaciones maternas, pero disminuye el síndrome intrarrespiratorio en pacientes con preeclampsia, insisto, hipertensión gestacional o preeclampsia leve de 34 a 37 semanas. Pero también está el estudio hecho en Mississippi que nos muestra que aumenta las complicaciones maternas y no hay beneficios neonatales. Entonces, como que se contraponen estos dos estudios. Y finalmente, el año pasado se publica el estudio Finis, el estudio Sharper y colaboradores, que demuestra que hay más complicaciones maternas y las complicaciones neonatales no están dadas por el manejo, sino el tipo de manejo, sino por la edad gestacional. Entonces, todo esto en pacientes que no tienen criterios de gravedad. Si yo resumo esto, entonces la paciente con preeclampsia, más llamada leve, pacientes con preeclampsia sin criterios de gravedad, realmente no hay ningún beneficio de darle manejo conservador. La pregunta es, ¿a estas edad gestacional hay estudios con preeclampsia severa o grave? No existen estudios. ¿Y qué se sigue haciendo? Interrumpiendo el embarazo a esta edad gestacional. Hay una revisión sistemática hecha por la organización Cochrane que incluye ahora sí de las 34 semanas hasta el término, y esta revisión muestra que no hay un beneficio claro de dar un manejo conservador a estas pacientes y que por el contrario pueden haber complicaciones desde el punto de vista materno, que no es muy clara la evidencia. No se sumó el estudio Finis aquí, pero esto no respalda definitivamente el manejo conservador en pacientes con preeclampsia luego de las 34 semanas, aún así sea una paciente con un trastorno no severo. No estoy hablando de hipertensión crónica, estoy hablando de preeclampsia o la hipertensión gestacional. Este es el estudio Finis que le decía, un estudio para mí extremadamente interesante, clínico, controlado, aleatorizado también. Perdón. Este estudio prueba que hay evidencia que sugiere que la interrupción del embarazo disminuye o reduce la morbilidad materna. Sin embargo, las complicaciones que se pueden presentar en la edad gestacional no están influidas directamente por el tipo de manejo, sino por la edad gestacional. Por ende, uno puede concluir fácilmente que en estos pacientes con una edad gestacional de 34 a 37 semanas, por más preeclampsia sin criterios de gravedad o hipertensión gestacional que tenga la paciente, el manejo conservador no está generando ningún beneficio. Y este es el estudio clínico utilizado más reciente, publicado sobre el tópico desde el año pasado. Vámonos alejando ahora antes de las 34 semanas, entonces 28 a 34 semanas, todos pueden recordar esta revisión que hizo el grupo de Bajas y Valle en junio del 2007, donde para ese entonces solo habían 2 estudios clínicos utilizados en pacientes con preeclampsia severa entre 28 a 34 semanas, y la mayoría de estudios eran estudios en pacientes, estudios observacionales, ¿sí? Incluso podía aparecer un estudio nuestro observacional, donde los estudios observacionales en su mayoría parecen generar un beneficio en cuanto al manejo conservador, y estos dos primeros estudios clínicos utilizados sugieren cierto beneficio desde el punto de vista neonatal sin aparente mayor riesgo materno. ¿Qué pasó después de esto? Este primer estudio lo utilizaron en 1990, el otro en 1994, y de ahí se desaparecieron los estudios clínicos utilizados hasta que aparece este estudio, el estudio MEPSREL-Latin, que es un estudio en el cual colaboramos muchas instituciones en Latinoamérica. Es un estudio clínico autorizado, se aleatorizan 287 pacientes, donde la variable primaria era determinar si había mayor morbilidad
mortalidad perinatal. Todas las pacientes aquí recibían entre 28 a 33 semanas corticoides. Una vez cumplía el esquema de corticoides, a las 48 a 72 horas se aleatorizaba si cumplía los criterios y aceptaba entrar al estudio, y se interrumpía si salía interrupción o se daba manejo conservador. El objetivo era ver si el manejo conservador generaba algún beneficio desde el punto de vista de la mortalidad perinatal. Entonces todas las pacientes aquí recibieron corticoides, insisto, pero se esperaba solo 24 a 48 horas. Este estudio que nos probó que la mortalidad perinatal no hay diferencia significativa, que daba igual dar un manejo expectante o interrupción del embarazo. Y cuando analizamos el conjunto de mortalidad perinatal, tampoco encontramos ninguna diferencia significativa. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que dar manejo conservador una vez que administra los corticoides no tiene ningún objetivo, ningún beneficio, a pesar que en el manejo conservador se prolongó el embarazo por cerca de 10 días. Por el contrario, observamos que en las pacientes que se dio el manejo expectante o conservador había muchísimo más riesgo de pequeño plaga gestacional, reducción de crecimiento, 2.2 veces más riesgo. Y también observamos más desprendimiento de placenta, significativamente 5 veces más riesgo en esta paciente que se daba el manejo conservador. Entonces, en la variable primaria, que es la mortalidad perinatal, no encontramos diferencias significativas, da igual uno que el otro grupo. Sin embargo, en la variable secundaria, pequeño plaga gestacional, y esto lo prueban incluso todos los estudios observacionales, es mayor dando manejo conservador. Es decir, expones a más pequeño plaga gestacional y también expones a más desprendimiento de placenta en esta paciente que deja mucho más tiempo ahí. Interesante ver, mucha gente opina de manejo conservador, que se da manejo conservador, etcétera, etcétera, pero cuando uno analiza, por ejemplo, este estudio publicado en Nueva York sobre manejo conservador y uno es detallista, uno observa en esta publicación, por ejemplo, que durante 70 meses, su experiencia, 70 meses con manejo conservador de preeclampsia severa debajo del término, solo tienen 65 pacientes. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera dan por mes una paciente manejo conservador de preeclampsia severa. Curioso. Y cómo que se da manejo conservador en estas grandes instituciones. Y de hecho, vean ustedes que la prolongación de ese manejo conservador solo son 3.8 días, ni siquiera 4 días. Entonces, podemos llamar manejo conservador cuando uno prolonga el embarazo solo dándole la oportunidad a una paciente por mes, solo manejándola por 4 días. Cuidado con esto, porque si ustedes me dicen que el manejo conservador consiste en esperar los 2-3 días hasta el efecto de los corticoides, yo digo, mientras eso sea posible, eso está perfecto. Pero que vaya más allá de ese tiempo, y lo que encontramos con el estudio MEXPRE es que eso no genera ningún beneficio real, a pesar de que creamos o estamos convencidos que eso es así. Eso es observacional. Cuando hacen los estudios clínicos controlados aleatorios, te das cuenta que eso no es cierto. Esta es la revisión sistemática de Cochrane más reciente sobre el tópico. Aquí no se incluye el estudio Phoenix, pero por ejemplo es también a ambos lados los resultados. Vemos que el desprendimiento de placenta sí es mayor cuando se hace un manejo conservador, o sea, va en contra del manejo conservador. El síndrome de membrana hialina es menor, sí, si das más tiempo que los bebés estén allí, por supuesto, producto de la edad gestacional les va a ir mejor, pero a costa de más desprendimiento de placenta, a costa de mayor pequeño para la edad gestacional, también se observa ligeramente menor síndrome de hemorragia intraventricular. Entonces, hay algunos beneficios neonatales, pero no los discutimos, porque estás prolongando más el embarazo y ojalá todos los embarazos pudiesen llegar a término, cosa que no es posible. Sin embargo, hay complicaciones muy claras desde el punto de vista materno, desde el punto de vista perinatal, que perjudican los resultados totales de estas pacientes que les das manejo conservador.
seguimos bajando de edad gestacional, entonces nos preguntamos qué pasa si tienes 23 a 28 semanas. Es extremadamente difícil que se haga un estudio controlado aleatorizado de esta edad gestacional. ¿Quién van a permitir o a dar un consentimiento para hacer un estudio aleatorizado, por ejemplo, a las 23, 24, 25 semanas? Muy difícil. Entonces tenemos que basarnos en estudios observacionales para poder dar respuesta a esta edad gestacional. Por eso aquí hay un esquema que a mí me interesa mucho que explica el doctor Baja. Si va de 23 a 28 semanas, si la paciente tiene criterio de gravedad y tiene 23, 24 semanas o menos, la conducta debe ser interrumpida. Si tiene 24, 23, 28 semanas, entonces hay que conversar con la madre, explicarle a la madre, sí, hay que poner corticoides, sulfato de magnesio, antihipertensivo, vigilancia estricta, y si se empeoran las condiciones materno-fetales, interrumpir el embarazo. Eso en base a experiencia, eso en base a estudios observacionales. A muchos de estos pacientes no les va a ir bien, de hecho a la gran mayoría les va mal, y veamos esta gráfica. Menos 25 semanas, vean ustedes una tasa de mortalidad perinatal que oscila cerca del 85%, es decir, los que sobreviven muy poco, y que sobrevivan no significa que les va a ir bien, y las complicaciones maternas son muy altas. Por eso decíamos menos de 24 o 23 semanas, la conducta debe ser hablar con la madre e interrumpir el embarazo. Y hasta las 28 semanas es algo que hay que discutir con la madre, contarle la verdad a la madre, decirle todos los riesgos, y en muchos de estos casos, o la mayoría de estos casos, no va a evolucionar bien. Si usted hace manejo conservador de edad gestacional, nosotros también lo hacemos, pero los resultados no son agradables. La mayoría le va mal. Que tendríamos que hacer un estudio controlado de autorizado es muy difícil, porque no se van a cumplir los criterios éticos para poder hacerlo. Nosotros recientemente hicimos esta publicación, la pueden encontrar en la revista, en el Journal Materno Fetal Neonatal, junto con Jack Luckman. Hicimos una revisión, creemos, interesante, porque evaluamos todos los estudios controlados aleatorizados y evaluamos en el mismo periodo todos los estudios observacionales. Hay muchos estudios observacionales y todo el mundo se siente satisfecho dando manejo conservador y publica sus resultados. Pero son correctos esos resultados. Entonces veamos, comparemos los resultados de los estudios observacionales con respecto a los resultados de los estudios clínicos aleatorizados. Entonces, si uno ve cesárea, por ejemplo, estudios controlados aleatorizados, la mayoría de los pacientes terminan por cesárea. ¿Y por qué creemos que esto es válido? Porque usted está tan al pie de la letra, un estudio que ha tenido un consentimiento informado del paciente, ha aceptado, y está usted vigilando estrictamente que cualquier cosa termina por cesárea. Eso no se observa así en los estudios observacionales, vean la gran diferencia. También esto, independientemente de 28 a 34 semanas, independientemente de la edad gestacional, es un factor que siempre se mantiene, menores de 34, 28 a 34 semanas en toda la población. En cambio, cuando uno analiza, por ejemplo, la complicación perinatal total, vean ustedes que significativamente es mayor en los estudios observacionales. Las muertes intrauterinas, y vean ustedes, esto es casi 15 veces más alta, por favor, más alta en los estudios observacionales. En los estudios controlados autorizados solo hay 0.8% de muertos perinatales. En cambio, en los estudios observacionales 7.7%. A mí me gustaría que revisen el artículo, porque esta revisión, porque ahí están todos los artículos, porque los analicen uno por uno. Hay muchos estudios de Latinoamérica. Y la mortalidad perinatal, conjunto de mortalidad total, vean ustedes que es el doble significativamente más alta en los estudios observacionales. Entonces, publicamos, nos sentimos muy contentos, mira el estudio observacional, mira unos buenos resultados, pero el estudio observacional no te comparaste con nada. Cuando hacemos los estudios controlados, nos damos cuenta que hay una diferencia enorme y que la mortalidad es menos en los estudios observacionales, aleatorizados, porque estás vigilando estrictamente, no así en los estudios observacionales. Igualmente, las complicaciones maternas son extremadamente más altas en los estudios observacionales. Vean ustedes esto, las muertes intrauterinas, incluso en los estudios clínicos controlados autorizados no encontramos ninguna muerte intrauterina, y vean ustedes 9.2% en los estudios observacionales. Estoy hablando de menores de 34 semanas, y esto se mantiene a cualquier edad gestacional. Por ende, ¿qué nosotros concluimos en esta revisión
de estudios observacionales, todos los publicados del año 1990 hasta la fecha, que comparado con los estudios controlados, lo utilizaban una diferencia enorme, a pesar que nos sentimos que lo que estamos observando y que publicamos es lo mejor. Cuando tú comparas esos resultados con los estudios que se hicieron controlados y autorizados, la diferencia es enorme, mucho más significativamente complicaciones maternas y mucho más significativamente complicaciones perinatales, y estoy hablando de muerte intrauterina y muerte perinatal. Entonces no sé dónde podemos justificar que el manejo conservador es mejor para una paciente con trastorno hipertensivo del embarazo, llámese preeclampsia o llámese hipertensión gestacional con criterios de gravedad, o preeclampsia severa, que es el término correcto. Y hay otras cosas muy interesantes. Esta publicación que se hace este año, a mediados de este año, que trata de evaluar los resultados de las madres que se les dio manejo conservador, un manejo conservador corto, un manejo conservador prolongado. Vean ustedes, y usaron de corto o prolongado 7 días. Una corte muy grande de pacientes que ellos evaluaron aquí. Y curiosamente, los resultados son los siguientes. El manejo expectante o prolongación del embarazo en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo se asocia con un incremento de complicaciones cardíacas maternas en los años subsiguientes. Entonces hay más muertes y más complicaciones cardíacas, cardiovasculares en la vida posterior de esa madre que le diste manejo conservador. Entonces te estamos diciendo que la evidencia en estos momentos sustenta que realmente no hay los grandes beneficios que creíamos desde el punto de vista neonatal. Hay más complicaciones inmediatas desde el punto de vista materno. Y ahora observamos que también hay más complicaciones desde el punto de vista del futuro de esa madre. Nosotros éramos defensores de la preeclampsia, del manejo conservador de la preeclampsia severa interna. De hecho, ustedes pueden ver, ahí en el 2003 publicamos un estudio observacional, pero también decidimos hacer un estudio controlado y autorizado, que es el estudio MEXFRE, y el estudio MEXFRE prueba que no estamos haciendo correctamente por la madre y por la bebé cuando decidimos dar un manejo conservador de preeclampsia severa lejos del término. Es que tiene preeclampsia severa, sí, que mi corazoncito me duele, sí, es cierto, que pobre bebé, que pobre mamá, que pobre familia, es cierto, pero nosotros somos profesionales y tenemos que estar claros que ante una preeclampsia severa, ni nosotros, ni la paciente, ni el bebé, ni el esposo somos responsables que le ha dado ese trastorno severo, pero sí somos responsables si no hacemos el diagnóstico correcto y si somos responsables si no damos el manejo adecuado, aunque creamos que eso no es lo mejor para ese bebé, pero probablemente para el futuro de ese bebé y de esa madre, eso es lo mejor, al menos siguiendo lo que dice la evidencia. Entonces, en resumen, el manejo expectante de preeclampsia severa o conservador, más de 36 semanas, contundentemente que no. 34 a 36 semanas en preeclampsia severa no hay investigación, pero en preeclampsia sin criterio de gravedad es contundente que no hay ningún beneficio. 28 a 34 semanas, lo que ya le dije, administración de los corticoides. 24 a 48 a 72 horas hay interrupción del embarazo, por lo tanto no hay cabida al manejo conservador. 24 a 28 semanas es difícil el manejo de esta paciente, solo se da un manejo conservador compartiendo con la madre, explicándole a la madre los posibles beneficios y los perjuicios que hay con este manejo. Eso es difícil, repito, investigarlo, y yo lo daría bajo una orientación estricta con la madre. Y menos 25 semanas no tiene ningún concepto en estos momentos claro dar manejo conservador, lo que debemos interrumpir el embarazo. No olviden que incluso hay repercusiones posteriores en esa mamá que se mantuvo con una preeclampsia severa por X tiempo allí. O sea que no todo termina con la interrupción del embarazo. El riesgo se mantiene por años después de haber tenido su hijo. Jóvenes, siempre termino con un mensaje, no es la excepción.
El que no lee frecuentemente o que no se actualiza solo conoce y vive del pasado. Si nosotros nos quedamos todavía pensando en lo que Bassi dijo sobre el manejo conservador de preeclampsia severa en 1994, estamos mal. De hecho, ustedes pueden observar que incluso en sus publicaciones recientes de preeclampsia no severa o sin criterio de gravedad, ustedes observan que no dan ese manejo conservador que daban antes, y cuando lo dan son 5 a 7 días. Así que las cosas han cambiado y la única forma es mantenerte actualizado o leyendo el tópico. Que hay que seguir investigando, por supuesto que hay que seguir investigando. Que ustedes tienen mucha experiencia en esto, sí, pero hay que publicarla, hay que hacer bien controlado o llevado estos estudios, una buena planificación de estas investigaciones y publicarla. Necesitamos más conocimiento al respecto, pero mientras no publicamos y nos lo pasamos actuando y haciendo conductas que no están basadas en evidencia, es difícil sustentar que estamos haciendo la mejor medicina. Recuerden que los conocimientos médicos cambian un lapso de un 50% en un lapso cada 3 a 5 años. Eso nos lo prueba David Zucker, uno de los padres de la medicina basada en evidencia. Ha sido para mí un privilegio compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado con este tema. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Paulino Viginde. Gracias, más bien nosotros le agradecemos a usted por su excelente presentación, y nos queda solamente unos 5 minutos para hacer unas preguntas que nos han llegado de parte de los colegas. Es casi una para cada uno de ustedes. En primer lugar, para el doctor Pedro Saona, nos preguntan cómo se puede hacer el diagnóstico diferencial de una hipertensión gestacional con una preeclampsia pero que no tiene proteinuria. Esa es una de las preguntas que han hecho. Doctor Saona. Creo que tienes que encender el micro. ¿Podrían ayudarle, por favor, al doctor Saona? Ahí está, ahora sí. Buenas tardes. Doctor Saona, ¿me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí te escuchamos bien, Pedro. Hicieron una pregunta sobre... ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Una pregunta sobre diagnóstico. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ahorita no. Ya. Bueno, entonces tengo buen retorno en el sonido. Ahora te estamos escuchando, Pedro. En relación a la definición de ¿no? Creo que el internet de él no está bien. ¿Escucha? Sí, sí está muy entrecortado, Pedro. Vamos a hacer lo siguiente, Pedro. La pregunta era en relación... Ahora sí, escuchamos. Así es que se puede hacer un diagnóstico de diferencial entre hipertensión gestacional y una preeclampsia sin proteinuria. ¿Se escucha? Enrique, si quieres doy mi opinión al respecto, porque Pedro creo que es la... Sí, Pedro, tranquilo nomás. Vamos a ver si puedes hacer esto. Doctor Paulino, por favor, adelante. Sí, mira, claramente con la nueva clasificación, sobre todo con lo que nos presenta el Colegio Americano en el del 2013, hay una definición entre hipertensión gestacional y preeclampsia, y la diferencia está en la proteinuria. Si hay proteinuria 300 miligramos o más, o una relación 0.3 más
más de creatinina, proteína creatinina, definición, hablamos de hipertensión gestacional. Si tiene menos de eso, entonces hipertensión gestacional. Lo importante de esa clasificación es que hoy día no se preocupen saber si es hipertensión gestacional o preeclampsia, si tiene criterios de gravedad. Si tiene criterios de gravedad, ya no interesa en lo más absoluto los niveles de proteinuria. Los niveles de proteinuria solo interesan si la paciente no tiene criterios de gravedad. Entonces, saber si no tiene criterios de gravedad y tiene una proteinuria negativa, se llama hipertensión gestacional. Si tiene una proteinuria positiva, se llama preeclampsia. Y donde tiene criterio de gravedad, olvídese la proteinuria, no tiene ninguna importancia. Excelente, muchísimas gracias, doctor Paulino. Y si pudiera agregar también, Enrique, a esto. Sí, adelante, por favor. Jimmy, encantado. Sí, igualmente, gusto de verlos. Justo lo que decía Paulino era muy cierto, eso ha sido reflejado en la guía que hemos preparado el año pasado nosotros para el Colegio Americano. Y claramente hay una superposición, o sea, todas estas definiciones son unos ejercicios académicos, pero sabemos que en medicina hay una superposición de los fenotipos y sabemos, por ejemplo, que el 50% de los pacientes que hacen hipertensión gestacional eventualmente van a desarrollar preeclampsia. Algo que, por ejemplo, no sabemos es qué proporción de pacientes que hacen proteinuria gestacional desarrollan preeclampsia. Hay un par de estudios que han demostrado que es así, que probablemente es alrededor del 50% también. Lo que pasa es que nosotros rutinariamente no hacemos proteinuria de 24 horas a todas las pacientes, entonces no sabemos cuál es la prevalencia real de la proporción de pacientes que hacen proteinuria gestacional que terminan haciendo preeclampsia. Y la razón por la cual digo yo esto, que es una cuestión muy artificial, es porque seguimos una y otra vez persiguiendo etiquetas. Para mí, la preeclampsia es una etiqueta. Si uno revisa todos los lineamientos, justamente el ejercicio que hizo Pedro y lo que hacemos siempre nosotros, es que van cambiando las definiciones de acuerdo a los consensos. Pero el consenso no debería ser basado persiguiendo una etiqueta, debería ser basado en unas cuestiones más objetivas, ¿no? Entonces, espero que eventualmente vayamos a utilizar marcadores más objetivos, como por ejemplo los imbalances angiogénicos, o algo diferente que en el futuro sea más objetivo, a diferencia de utilizar parámetros clínicos que claramente son muy deficientes, ¿no? Y yo creo que hay consenso en ese sentido. De hecho, cuando yo preparé esta guía, había por lo menos una sección entera que estaba dedicada a la parte esta de imbalances angiogénicos, que simplemente fueron eliminados por el colegio, simplemente por razones médico-legales, porque yo creo que no solamente son los médicos que dan la opinión ahí, sino también hay abogados que participan en ese proceso porque quieren reducir la exposición de los asociados a nuevas definiciones. Pero yo estoy seguro que eventualmente la definición de eclampsia en el futuro va a ser basada en marcadores biológicos. Por ejemplo, en Alemania, en la guía alemana de la definición de preeclampsia está basado en los niveles de placenta growth factor y soluble FLIT. Ellos utilizan un criterio para definir eso. Entonces, no me extrañaría que eventualmente eso vaya a evolucionar en nuestro medio también. Necesitamos un marcador más objetivo, justamente por eso, porque cada cierto tiempo vamos cambiando la nomenclatura y eso es una pesadilla para los investigadores, porque eso significa que cada vez que cambiamos la definición tenemos que utilizar la nueva definición para publicar, y las publicaciones anteriores no pueden ser comparadas porque se utilizaron definiciones diferentes. Entonces, yo creo que eso es un problema de muchos puntos de vista, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de ciencia, porque nuevamente en obstetricia, lamentablemente, muchas de las cosas que hacemos son por tradición y no necesariamente basados en ciencia. Muchas gracias, doctor Espinosa. Una última pregunta para el doctor Paulino Vigil. El gran problema es que estamos todos de acuerdo en la interrupción del embarazo cuando estamos en una preeclampsia a la edad gestacional que sea, es con respecto al feto. ¿Qué posibilidades le damos al feto? No sé si ustedes también tendrán ese problema con los neonatólogos que se oponen rotundamente a que uno termine un embarazo cuando tiene, por ejemplo, 24, 25, 26 semanas. Y siempre hay una pelea entre ambos. ¿Qué comentario le merece, doctor Paulino? Interesantísimo. Yo creo que eso lo vivimos no en Latinoamérica, en todo el mundo. Definitivamente que el neonatólogo querrá que le entreguemos un bebé de 40
40 semanas, perfecto, todos van a querer eso. El detalle es que el problema a las 23, 24, 25, 26 semanas lo tenemos quienes estamos manejando la mujer embarazada, y el problema lo tenemos nosotros. Yo voy a ser demasiado claro en lo que voy a expresar o fácil. Si se muere dentro el bebé, es responsabilidad del obstetra, ¿cierto? Y el neonatólogo no tiene absolutamente nada que ver aquí. Se murió allá, si lo hubiese sacado a lo mejor yo actúo. Y es cierto, si lo saco vivo y se muere afuera, el trabajo es del neonatólogo, y él es el que va a tener el problema ahora, y ya yo salí ahí. Entonces, sin duda que hay una gran disyuntiva aquí: ¿lo mantengo yo adentro o se lo doy al neonatólogo? Pero bueno, aquí tenemos que usar las evidencias o las pruebas que tenemos. No es lo mismo atender un bebé de 24 o 25 semanas que en Panamá o en Nueva York en estos momentos, o en hospitales de Suiza, o en hospitales de Haití, o en hospitales de Perú. Todo va a cambiar muchísimo. Yo he hecho análisis de los diferentes hospitales, por ejemplo en Centroamérica y algunos de Sudamérica, y hay hospitales donde bebés de menos de 1000 gramos en Latinoamérica, y hospitales de tercer nivel no sobreviven los bebés de menos de 1000 gramos. Hay incluso hospitales que el punto de corte tiene que ser bebé de 1300, 1400 gramos. En cambio, hay otros hospitales que bebés de 700, 800 gramos pueden sobrevivir. Entonces aquí hay que trabajar muy acorde, es con la esperanza de sobrevivir de ese bebé. En nuestros hospitales, que insisto, no es lo mismo que yo tenga un hospital ahorita en Panamá o que tenga un hospital, por ejemplo, en Nicaragua. Las sobrevidas son muy, muy diferentes. Y allí tenemos que llegar a un acuerdo muy conjunto en el manejo con neonatología del momento preciso, porque tampoco es que lo voy a sacar y hay posibilidad de muerte 100%. Pero aquí viene esto: lo dejo allí y la posibilidad de muerte es 100%. Es una negociación académica, pero extremadamente difícil. Yo quisiera tener toda la preeclampsia a las 40 semanas, pero así no es lo que pasa en medicina. Muchísimas gracias por su respuesta. Estamos completamente de acuerdo con usted, doctor. Y finalmente, para hacer ya la última pregunta, qué lástima que el doctor Pedro Saona ha querido tratar de ingresar otra computadora y ya no lo ha podido hacer. Para el doctor Espinosa, Jimmy Espinosa, preguntan si es siempre recomendable dar el antihipertensivo, el sulfato de magnesio, por ejemplo, para entrar ya a sala de operaciones para hacer una cesárea de emergencia. ¿Eso es recomendable o cuál es su opinión? E igualmente están hablando de qué tipo de anestesia es más recomendable para estos casos de preeclampsia de severidad. Sí, la anestesia regional es la mejor. O sea, hay evidencia de que la anestesia general está asociada con más complicaciones, porque como podemos entender, el trauma puede llevar a un problema de ictus en una paciente que ya tiene una hipertensión severa. Con respecto al manejo de la hipertensión, solamente yo le daría un antihipertensivo si está en el rango severo. Pero si está mantenido, recuerden ustedes, y seguramente tú, Enrique, y también tú, Paulino, habrán hecho eso en su residencia. Yo me acuerdo claramente cuando hacía la residencia en la maternidad de Lima, donde también se entrenó Enrique, utilizaban mucho el catapresano, la clonidina, endovenoso, y no teníamos bombas. Entonces la goteaban ahí, y la enfermera dice: doctor, no se preocupe, ya la presión arterial está normal, 120/80. Y uno no teníamos los monitores en todas las pacientes, utilizábamos el pinar, escuchaba bradicardia a sala, ¿no? Entonces, el concepto de normalización es erróneo, por eso yo hice hincapié de que la idea es mantener un rango de diastólica como alrededor de 100, una sistólica alrededor de 140, 150, y si la paciente está en ese rango no hay necesidad de dar un antihipertensivo, pero sí hay que continuar con sulfato de magnesio para reducir el problema del eclampsia, porque el trauma de la anestesia general, el estrés y la intubación puede determinar si una paciente termina con un infarto o una hemorragia. Entonces hay evidencia clara de que la anestesia regional es mejor en estos casos, y lógicamente, por ejemplo, si una paciente está convulsionando, se mantiene, se estabiliza la paciente, y una vez que está estabilizada, de repente el trazado se mejora y puede dar parto vaginal. Entonces no hay una contraindicación para eso, pero está claro de que la anestesia regional es superior a la anestesia general. Muy bien, yo les agradezco a ambos por sus excelentes respuestas, que nos dan
muchas luces para el manejo de este problema tan serio realmente que tenemos. Ya lo dijo el doctor Cabrera, es la primera causa de muerte en el Perú, ha sido el 2020, y o sea, está cambiando un poco, ya no es la hemorragia, ahora es la preeclampsia. Y entonces yo me permitiría, antes de que entre, porque debe entrar el doctor Santiago Cabrera, para ya dar por terminado, y entre que lo esperamos, ¿qué recomendaciones dan ustedes en general para cómo debe ser la estrategia para este problema tan serio? Doctor Paulino, ¿qué estrategia tendríamos a nivel de países como Latinoamérica para enfrentar este problema tan serio? Sí, mira, yo en primer lugar estoy convencido que la mejor estrategia es la capacitación de los profesionales de la salud. Sí, el profesional de la salud tiene que estar muy bien capacitado, igual que en hemorragia, en hacer el diagnóstico correcto de trastorno hipertensivo del embarazo y dar el manejo adecuado. Lastimosamente, nosotros en nuestros países estamos buscando la mejor medicina, el mejor equipo, el mejor ultrasonido, el mejor todo, cuando eso no es necesario. Realmente lo que necesitamos son cerebros capacitados, bien orientados en lo que hay que hacer con esta patología. Las grandes estrategias que han hecho en primer mundo no están ligadas a grandes medicamentos o gran equipo. Por supuesto que tenemos una gran desventaja en nuestros países, y es la no planificación de los embarazos. 50% y más de las muertes maternas están ligadas a mujeres que no planearon un embarazo. Es decir, salieron embarazadas, no se estaban planificando. Y el otro gran problema que tenemos somos los embarazos en adolescentes, que son 1 de cada 4, e incluso hay lugares donde es más de 1 de cada 4. Y embarazo adolescente, la cantidad de eclampsia y de muerte, que también es 1 de cada 4, es terrible. Entonces, las estrategias nuestras, para mí, están más dirigidas a la capacitación del profesional de la salud y a ver cómo nos ligamos como Estado, como gobierno, en esa parte de la planificación de embarazos, de disminuir los embarazos adolescentes, aunque a mí me parece que cada día esto es peor, porque veo son tasas mucho más altas. Pero la solución no está, desde mi punto de vista, en tener los mejores equipos o en tener los mejores medicamentos. Eso no ha probado ser la diferencia, en mi opinión. Muchísimas gracias, doctor Paulino. Y ya que entró el doctor Pedro Saona, también si quisiera hacer un comentario, ¿qué estrategia sería la más adecuada para poder enfrentar este problema? Ya el doctor Paulino nos ha hecho la capacitación del personal, que es muy importante, y no es necesario tener tantos equipos. ¿Alguna opinión al respecto, doctor Saona, para enfrentar este problema serio que es la preeclampsia? En realidad, creo que Paulino lo ha dicho. Lo importante es que toda persona que tenga que hacer un control de una gestante sepa que ella puede presentar un problema de hipertensión arterial en la gestación, independientemente de que tenga o no tenga factores de riesgo. Indudablemente, si tiene factores de riesgo, es más probable que eso pueda ocurrir, pero estar atento a los signos tempranos de la manifestación de la preeclampsia: el incremento súbito de peso, los incrementos de presión arterial, tomarlos en consideración y hacer los exámenes que determinen si la paciente realmente tiene o no una preeclampsia y si esta tiene o no signos de severidad. Y recordar que una hipertensión arterial puede ser sin signo de severidad en la mañana y en la noche estar con un paciente que estamos entrando en un síndrome de Hellman. Por lo tanto, es una enfermedad muy traicionera que hay que tener siempre presente y estar preparados a lo peor. Y eso tiene que ser consciente en todo profesional que maneje una gestante. Okay. Muchísimas gracias, doctor Saona. Unas palabras finales, doctor Espinosa, con respecto a lo mismo. ¿Qué recomendaciones nos da también para enfrentar este problema? Yo creo que educación es importante, pero también es muy importante la gestión a nivel político y a nivel del Ministerio de Salud, porque había una pregunta muy importante que me decían acá, está hablando usted de medicaciones como la Betalol, hidralacina endovenosa, que no están disponibles en el Perú. El nifedipino, por ejemplo, la que está disponible es la que tiene liberación prolongada de 20 a 30 miligramos, no hay esa formulación de 10 miligramos de acción inmediata. Ese tipo de... La Betalol en general es relativamente barato y
es algo que puede salvar la vida de una madre. La madre se muere por un ictus, se puede morir por un problema simplemente por una crisis hipertensiva. Ahí ya estudios que han demostrado de que si uno empodera no solamente al médico, sino a todo el personal de salud, y si uno tiene ese tipo de medicación para utilizar de forma inmediata en cualquier centro de salud, en el cual uno no tenga la necesidad de tener un acceso endovenoso. Y por esa razón reincido yo en el hecho de la necesidad de utilizar el nifedipino de 10 miligramos de liberación rápida, porque es algo muy fácil y por lo menos podemos utilizar la identificación de una hipertensión de nivel severo y utilizar el nifedipino como una acción inmediata. Entonces hay una gestión a nivel de políticas de salud que son importantes, tener un acceso a medicaciones como el nifedipino, como les digo, que puede salvar o reducir la posibilidad de ictus y complicaciones asociadas con la hipertensión severa. Y en segundo lugar, empoderar, porque en muchos de estos lugares el médico tiene que indicar el uso de esa medicación. Se puede poner a otro personal de salud, hacer protocolos de estudio, protocolos de intervención muy simples, teniendo en este rango de impresión, si se repite de acuerdo a un rango X, en minutos X, uno puede simplemente proceder con la administración de esta intervención, ¿no? Entonces, y recordar, por ejemplo, que cuando hay una hipertensión en el rango severo, uno no tiene que esperar las 4 horas, ¿no? Uno lee la literatura y dice, son en 4 horas. Uno, si es que la hipertensión es persistente, en minutos uno puede tomar la decisión si intervenir o no. Entonces, el empoderamiento, la no dependencia de solamente el médico, sino de otro personal de salud que puede utilizar estas intervenciones a nivel básico, podría salvar muchas vidas y reducir los problemas asociados a una hipertensión severa. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Bien, yo quiero agradecer a ustedes tres por sus excelentes presentaciones y por sus magníficas respuestas y recomendaciones que nos han dado, que seguramente los vamos a poner en práctica. Y de esta manera yo dejo en uso de la palabra al doctor Santiago Cabrera para que dé por clausurado este simposio sobre preeclampsia, nuevos enfoques. Doctor Cabrera. Sí, buenas tardes. Como habíamos dicho al inicio, este simposio cobraba una singular expectativa porque en los momentos actuales la preeclampsia ya superaba la hemorragia como primera causa de muerte materna en el Perú, y yo creo que esas expectativas han sido largamente superadas por las brillantes exposiciones de los doctores Pedro Saona y de los doctores Jimmy Espinosa y Paulino Vigil de Gracia, que desde el extranjero se han unido nuevamente, han tenido nuevamente la gentileza de estar presentes en este congreso de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, como varias veces ya lo han hecho, y para todos nosotros es un gusto de reencontrarnos acá en esta mesa y en este congreso. Reiterar felicitaciones a los expositores y también una felicitación al doctor Enrique Guevara por la brillante moderación que ha hecho de este simposio. Muchas gracias a todos y pasamos a un pequeño receso para continuar con las actividades del Congreso. Hasta luego.